Buen día compañeros, soy el estudiante Jair Hernández Barrios de la sede José Acevedo Gómez, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Bueno, vamos a abordar cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología. Quisiera abordar un poco acerca del concepto general de la palabra o del concepto de cultura. Y el concepto de cultura lo abarcamos como conocimientos o a ideas especializadas del hombre con respecto a la lectura, el estudio, el trabajo. Proviene también de las tradiciones, costumbres que caracterizan a un pueblo, una sociedad. Eh, Recordemos que pues una sociedad es una comunidad en diferentes sitios del mundo con unas creencias, unas tradiciones, unos arraigos, entre otros. Bueno, abordando el significado general de la cultura en el ámbito de antropología es los rasgos conductuales, eh, el aspecto de creencias heredadas que se generan en una sociedad. Y puede ser también una concepción ecológica, una concepción política, una concepción natural, eh, la religiosidad, maneras de vida, costumbres, comportamientos que enmarcan de cierta manera una evolución. Más adelante vamos a hablar de una evolución con un gran representante que es Benedict Taylor. Y este concepto de cultura en el ámbito antropológico pues eh, permite determinar sucesos importantes en las sociedades, pueblos, países y continentes. De esa manera pues lo concreté yo. Posteriormente vemos la transformación del concepto de cultura acorde a los enfoques teóricos de la antropología. Vemos varios exponentes, yo saqué cuatro, en donde menciono a Karl Marx. Fue un sociólogo muy importante de nuestro continente europeo, en donde enmarca una estructura, un análisis social en este entonces. Entonces se enfoca en ese rasgo social, lo estudia, lo analiza y ve ciertas pues, costumbres, maneras en la sociedad. Luego tenemos a Taylor, que es el representante del evolucionismo a través de la necesidad que genera la cultura en el hombre. Él, después de estar en Europa, viajó por una enfermedad a los Estados Unidos, a un ambiente más tropical y vive en carne propia pues la necesidad de una nueva cultura, de unas nuevas maneras de vida y pues es lo que representa en su teoría y es lo que nos deja en el marco teórico, la reseña histórica de su labor como representante del evolucionismo. Luego viene un representante funcionalista en donde se enfoca en un tema más institucional en la sociedad, en donde prima las maneras, las formas de vida institucional en la sociedad. Luego viene Levi Strauss, que es un estudioso de la mentalidad humana a través de signos simbólicos estructurales. Genera pues unos estudios posteriores ya de estudio del comportamiento humano a través de pues, diferentes ciencias que existen actualmente. Posteriormente nos preguntamos cuál es la definición de los conceptos entre relativismo cultural y etnocentrismo. Tenemos que el relativismo cultural son arraigos, conductas, creencias incondicionales que se presentan en una determinada sociedad o comunidad diferente a otras, pero de forma local aceptadas de una forma impactante en alto sentido. Dichas costumbres, creencias o arraigos son representativas de esa determinada región o zona. Tengo aquí a mano derecha un ejemplo
del budismo, el cual pues se practica de una manera muy disciplinada en algunos países, más que todo pues asiáticos. Luego tenemos que el etnocentrismo se entiende como la manera de comprender y evaluar otra cultura bajo unos experimentos propios, creencias, arraigos que hallamos en otra cultura, en otra manera de cultura. Lo vemos como de forma externa, como algo inferior o superior, eh, de acuerdo a cómo lo queramos evaluar. De hecho, hay eh, culturas o sociedades que ven esas creencias de otras culturas, de otras sociedades como inferiores, y hay otras que se creen como superiores con respecto a otras formas de costumbres, de creencias, de religiosidades. Como podemos ver pues en la imagen, vemos de cierta manera como esta imagen del clero o una parte sacerdotal en donde pues se burlan de una forma de arraigo de creencia un poco más primitiva, describiendo la imagen. Tenemos como una descripción de relativismo cultural y etnocentrismo, más que todo el etnocentrismo, en donde tenemos los judíos representativos de los campos de concentración. Fueron víctimas del dictador Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial como consecuencia pues de su odio que tuvieron que enfrentar los judíos por temas intereses particulares de Hitler, pero se fundamentó en que los judíos eran unos hombres malos representados para la sociedad, pero realmente los judíos representaban para él eh, una fortuna, todo le salía bien, hacían las cosas de forma disciplinada. Él lo vio como un peligro para su sociedad, su forma de gobierno, y pues decidió mostrarlos ante la sociedad, ante sus seguidores, como algo perjudicial, y por eso desencadenó muchas muertes, y como ya lo podemos ver en la historia, desencadenó pues realmente algo eh, insólito, muchas muertes, y pues ya sabemos el resto. Y tenemos a la mano derecha la guerra de Vietnam, que también desencadenó muchas muertes por una concepción política comunista, la cual pues se arraigaba mucho en Vietnam. Se desató una revolución en ese país en ese entonces por un grupo de vietnamitas, los cuales se denominaron comunistas o como un frente de liberación nacional de la época, denominado también Vietcong, los cuales pues lucharon hasta el año 1975, siendo esta guerra pues una pérdida total para la humanidad, con 58.000 muertes estadounidenses y 1.100.000 vietnamitas. Realmente no causó nada positivo, al contrario, pero es porque una cultura como Estados Unidos creyó ver inferior a Vietnam, y se desencadenó una guerra de más de 16 años. Vemos abordando las lecturas del entorno de conocimiento, donde mencionaba el tema de EMIC y ETIC. Lo que sintetizamos de esta lectura, EMIC es el punto de vista de los rituales, de las costumbres, de las creencias de una sociedad. Entonces, como lo muestra aquí la imagen, en la India están
con unas creencias, unos mitos, unos rituales. Por ejemplo, ellos tienen una piedra que se colocan en la frente, hacen saludos al sol, saludos a la luna, bailes, las bodas. Los papás son los que deciden si las hijas se casan con alguna persona o no. Las vacas, que es el ejemplo que coloco aquí, son sagradas en ese país. Si se matan es un acto pues inmoral. O caso contrario acá en la parte occidental. Y ética es un punto de vista más externo con respecto pues a una cultura, una creencia, donde se trata de llevar a otra sociedad eh, como manera de teoría o de consulta, tratándolo de examinar desde una propia cultura. ¿Cómo podría de pronto la parte del hemisferio occidental interpretar una cultura, una tradición de la cultura oriental, por ejemplo? Eh, a veces se quisiera hacer como esa tradición, pero pues obviamente hay factores de fuerza mayor que eh, despiertan pues solo el interés, más no el arraigo cultural. Y finalmente, el concepto de cultura en antropología es relevante en nuestro campo de formación, teniendo en cuenta que en un país como el nuestro, Colombia, tiene una diversidad cultural muy grande, muchas creencias, muchos rituales, muchas tradiciones que de cierta forma son respetables tanto en el centro del país como en el sur del país, como en el norte del país. De pronto esas conductas, esas eh, tradiciones, cuando son irrespetadas, de hecho aquí en Colombia se ven enmarcadas como en una noticia de interés nacional, en donde se castiga o donde se defiende a través de las redes sociales esta mala conducta que ha tenido como el irrespeto a la tradición de otra persona en nuestro país. Bueno, esta ha sido toda la exposición. Agradezco su atención. Muchas gracias.